Hola, buenos días, soy Sony Martínez y desde Romy hoy vamos a hablar de violencia de género. Bueno, para empezar a hablar de violencia de género, a mí siempre me gusta utilizar esta imagen, ¿vale? Porque es muy descriptiva. El iceberg de la violencia de género, sabéis que el iceberg es un trozo de hielo que va flotando por el mar y arriba vemos lo visible, pero sabemos que por bajo tiene algo que está dentro de la profundidad y queda como muy oculto, ¿vale? Muy invisible. Eso es lo que pasa con la violencia de género, ¿vale? La violencia de género empieza por humillar, por desvalorizar, por ignorar, por despreciar, por culpabilizar, por hacer humor sexista, por una publicidad sexista, porque haya un lenguaje sexista, porque haya una anulación como persona, ¿vale? Y eso es lo que hemos conseguido llamar micromachismos, por decirlo de alguna manera. Son formas sutiles, formas permitidas, ¿vale? Como toleradas en la sociedad de hacer machismo, que es el paso previo a una violencia de género, ¿vale? La violencia ya más visible, ¿vale? Sería pues amenazar, gritar, insultar, hasta el punto del abuso sexual, de la violación, de la agresión física y en última instancia del asesinato. Sabéis que ya van más de 57 mujeres muertas en España en lo que llevamos de año. Ha sido horrible la cifra. Siempre es demasiado, una ya hubiera sido demasiado, ¿vale? Pero no nos podemos olvidar de que la violencia de género mata mujeres, deja niños huérfanos, incluso mata niños. Muchas veces las víctimas de la violencia de género son los niños ante esa rabia, esa frustración del maltratador. Con respecto a la violencia de género, vamos a ver qué es la violencia, qué tipos de violencia de género hay, qué causas de violencia de género, qué características de la violencia de género, qué ciclo de violencia de género, por qué las mujeres maltratadas permanecen con sus agresores, que es algo importante, y luego también vamos a ver en qué países se da con mayor facilidad, por qué los hombres no denuncian los casos de violencia de género en muchas situaciones, que también es algo importante porque también hay violencia contra los hombres, cómo debe actuar una mujer maltratada, dónde puede acudir, qué mitos hay sobre la violencia de género y con esto concluiríamos. ¿Qué es violencia de género? ¿Cómo podemos definir la violencia de género? Pues es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier individuo, ¿vale? Porque hay violencia también contra los hombres, conocemos mayoritariamente, por desgracia, el 90% de los casos, más del 90% de los casos, la violencia es contra las mujeres, pero puede ocurrir también contra los hombres. También una forma de violencia de género es la violencia social. Es decir, hay grupos sociales que ejercen violencia sobre algún individuo en particular, ¿vale? Y también fomentando ese odio, esa incapacitación de las mujeres, ¿vale? Agrupa la violencia de género todas las formas de violencia que se ejercen. No es privada, se manifiesta como símbolo más brutal de la desigualdad, ¿vale? Hay que tener en cuenta aquí, en la violencia de género, incluir a los niños, que son la principal víctima junto con la madre en muchas de las ocasiones. ¿Qué es la violencia de género de una manera esquemática? Lo veis aquí en el esquema, las diferentes formas que tiene, ¿no? Las más comunes, ¿vale? Es la violencia sexual y la explotación sexual, ¿vale? Otra que es la más radical, que es la mutilación genital en algunos grupos sociales, en algunas sociedades, y en algunos países está todavía como dentro de sus costumbres y sus normas, que gracias a las normativas y a las leyes, ¿vale? Se están intentando conseguir anular ya de una vez esa mutilación genital, ¿vale? También está la violencia económica, también está la violencia social y por supuesto la violencia machista. Pues la violencia de género se ejerce de diferentes maneras, ¿vale? La que más conocemos es la violencia física, ¿vale? Que es la que se percibe por otros siendo la más reconocida, es decir, enseguida cuando yo como enfermera acudo a un servicio de urgencias, una mujer con hematomas, llorando y te cuenta, pues enseguida sabes por dónde viene, ¿no? Es la más evidente, pero eso no significa que sea la que mayor se ejerza, ¿vale? La violencia psicológica dentro de la violencia de género es aquella que implica una manipulación que provoca sentimientos de culpa, produciendo desvalorización de una misma y sufrimiento. Es decir, me están haciendo sentirme mal, me están haciendo sentirme de menos, me están apartando de mi grupo de amigos, de familia, de gente de mi entorno, me están enfrentando a mis hijos, me están generando una situación tóxica, ¿no? De una relación tóxica en la que no soy capaz de vivir dignamente.
La violencia de género económica es algo que vimos ya o intentamos explicar en el vídeo que hablábamos de la igualdad, ¿vale? Esa violencia económica es la que ejerce el agresor, que hace lo posible por controlar el dinero que entra en una familia, ¿vale? Sin ser casos aislados. Todos los maltratadores, todos los agresores de violencia de género controlan la economía, es decir, las anulan económicamente para que no puedan tener ni un ápice ni una mínima libertad. La violencia de grado sexual, ¿vale? La violencia de género de tipo sexual es el objeto es la libertad sexual de la mujer y se ejerce contra su voluntad mediante presiones físicas, psíquicas y muchas veces incluso con una violencia extrema. Es decir, este cuerpo de esta mujer que convive conmigo lo utilizo cuando quiero y como quiero, y las relaciones sexuales deben ser consentidas por ambas partes y deben ser siempre en un género y en un ambiente de tranquilidad, de libertad sexual. Una mujer no puede ir cohibida ni pueden exigirle que se mantenga relaciones sexuales. Que una pareja esté casada o que una pareja conviva muchos años no significa que uno es propiedad del otro. Ni la mujer puede aprovecharse del marido ni el marido de la mujer, ni muchísimo menos violar. Eso se consideraría una violación dentro de la relación de pareja. Lo que se considera violencia de género social es cuando el maltratador aleja a la mujer prohibiéndole cualquier relación con sus amigas, con su familia, con su entorno laboral. De hecho, la mayoría de veces las mujeres maltratadas acaban abandonando el puesto de trabajo porque ellos quieren tener el control hegemónico del dinero, de la economía, y sobre todo porque si pasa horas fuera de casa no la tengo controlada durante esas horas, ¿no? Ese control excesivo, ese mantener, es muy peligroso. Este tipo de violencia de género es muy peligrosa, la violencia social, porque el aislar a una mujer la deja sola ante el agresor, la deja sola ante el peligro, a ella y a sus hijos, con lo cual conlleva mucha más dificultad para que tanto las instituciones públicas, asociaciones, familia, amigos, podamos acercarnos y ayudarla. Las causas de la violencia de género, ¿vale? En primera instancia yo siempre voy a decir lo mismo. La principal causa es que una persona sea violenta, ¿vale? Un hombre es violento y tiene ese carácter personal como violento, y a lo mejor entre medias, ¿vale? Las causas que voy a nombrar van también intercaladas, ¿vale? El que una persona sea violenta muchas veces es esa consecuencia del tipo de educación machista que ha podido recibir. El hombre se cree superior a la mujer porque desde su casa, desde su infancia, le han hecho sentirse mejor, de más calidad personal que lo es su mujer. Luego, los malos tratos durante la infancia. Muchas veces los maltratadores han sido niños maltratados, con lo cual los roles sociales del entorno familiar los aprendemos en el mismo entorno familiar, ¿vale? Es decir, si durante la infancia tú has visto que tu padre ejercía violencia verbal, psicológica, algún golpe y tal a tu madre, tú consideras que eso es lo normal porque es lo que has vivido, ¿vale? Y es muy triste, pero sigue siendo una de las causas, ¿vale? Consideradas dentro de la posibilidad de un entorno turbio durante la infancia, tóxico en cuanto a violencia, hace que toleres o que entiendas que la violencia es la forma de solucionar la frustración o solucionar los problemas de pareja. Dentro de las causas de violencia de género, que como siempre digo, para mí el carácter violento de la persona es la que define esa posibilidad en principio, en la falta de habilidades sociales. Educar en valores y educar en habilidades emocionales, en emociones, en valores y en habilidades sociales es muy importante, porque hay agresores que no saben comportarse, que nadie les ha dicho que una mujer es igual que un hombre y que hay que hablarle con la misma educación, que porque sea tu mujer no la puedes insultar, ¿vale? Que porque sea tu compañera de trabajo no la puedes humillar, que porque sea tu hija no la tienes que hacer de menos, ¿vale? Esa falta de habilidades sociales viene dada desde una falta de recursos dentro de la educación, ¿vale? No tienen una manera de afrontar la frustración, ¿vale? Importante también el factor celos. Los celos son muchas veces el desencadenante de la bronca, de la primera bronca, del primer estallido, ¿vale? El agresor se siente inferior respecto a la otra persona, es decir, una mujer tiene derecho a tener amigos y amigas, a tener compañeros de trabajo y compañeras de trabajo, a poder salir a tomar un café tranquilamente, a tener una conversación con el frutero o con el verdulero que me está sirviendo mientras estoy comprando. Esos celos patológicos, esos celos extremos, muchas veces son los desencadenantes de que comience la violencia de género. Tienen la sensación de propiedad
de esa persona que vive conmigo es mía y no es verdad. Es tu compañera de vida, no es tuya. Todas las personas somos libres. Bueno, pues tenemos que hablar también de la frustración como una de las causas de la violencia, ¿vale? Viene provocada por experiencias que hayan hecho mella en él, ¿no? En esas personas que se sienten que no les ha ido en la vida como deberían. Pues a lo mejor la violencia viene desencadenada después de un momento en el que se da cuenta pues que está en esa crisis, ¿no? de cambiar de la etapa, la crisis de los 40, no tengo ese cochazo que yo pensaba que iba a tener, no tengo ese gran trabajo que pensaba que iba a tener, no tengo esa gran casa que pensaba que iba a tener, o no tengo al lado a lo mejor esa persona sumisa y tranquila y dócil que yo pensaba que iba a ser esa chiquita que conocí con 15 años, ¿vale? Y ahora es una mujer de 40 con las cosas muy claras y a lo mejor no todo es válido, ¿no? Y ella me pone topes. Esa frustración mal digerida, ese no haber educado a esos varones a digerir la frustración, conlleva muchas veces a que sean personas frustradas y proyecten esa rabia hacia la persona con la que conviven. Igual que el odio, ¿vale? El odio es esa sensación que se expresa a través de la maltratación, es decir, es la sensación de denigrante y de humillar y de hacer daño, ¿vale? Porque odias. El odio es algo muy profundo y muy raro de explicar, pero muy, muy duro, ¿no? Cuando se siente. Entonces, cuando tú enfrente consideras que tienes una persona frustrada, que genera odio, que grita, que es violento en los actos hacia los demás, que no respeta las normas convencionales de educación, que no tiene habilidades sociales para hablar contigo, para hablarle a tus hijos, que te hagan saltar las alarmas, ¿vale? Ahí enfrente puedes tener una persona violenta. Ten cuidado, busca apoyos. Bueno, como resumen de estas causas que estamos hablando, que en principio siempre sería el género o el carácter violento de una persona, ¿vale? Estamos hablando que tenemos que hablar de esa desilusión económica, ¿vale? No conseguir lo esperado. Cuando en una familia, en una pareja, se va el dinero por la puerta, ¿vale? Se abre la ventana y el amor se va después. Muchas veces las situaciones económicas complicadas tienen mucho que ver con el maltrato, sobre todo el psicológico, el social y también el físico al final, ¿vale? Por no conseguir lo esperado, ¿no? Importante también la repetición de patrones normales, es decir, si yo aprendo de lo que hizo mi padre y mi padre era violento con mi madre, pues acabaré siendo violenta con mis hijos, violenta con mi marido, ¿vale? Eso es muy importante, saber corregir errores, ¿vale? Educar en normalidad, educar en respeto y en valores, en habilidades sociales para poder discutir las cosas hablando, para poder solucionar los problemas hablando sin llegar a conflictos mayores, ¿vale? Y muy importante también el deterioro de la relación de pareja. No hay una fluidez en la relación. Cuando una pareja está en una situación crítica de no aguantarse, no tolerarse, no respetarse, de haberse perdido esos valores, la esencia de por qué querían estar juntos, ¿vale? Tenemos que sentarnos y hablar, porque a veces un divorcio a tiempo o una separación a tiempo evita una situación más límite en el llegar a una situación de riesgo para una persona, ¿vale? Riesgo sobre todo para la mujer, para llegar a una situación violenta. Si esa relación ya no funciona, creo que poner tierra de por medio muchas veces es la solución para no acabar en un problema mayor, en un problema grave que hoy en día cuesta muchas vidas a muchas mujeres. Por favor, ante una situación de miedo, de extraña en la familia, en la pareja, es mejor que pongáis distancia, ¿vale? Que busquéis ayuda a la familia y apoyos y pongáis distancia. La violencia de género no es una manifestación más de la violencia social interpersonal, es decir, no es lo mismo que una bronca de dos en un autobús, ¿vale? Es una violencia que está ejercida dentro del hogar, dentro de la intimidad de una pareja, ¿vale? Con lo cual cuesta mucho darle visibilidad porque lo primero que siente una mujer es vergüenza, es dificultad para poderla poner en contacto con los demás. Hay que tener claro que si nos callamos, si no hacemos que esto salga a la luz, ponemos en peligro nuestra vida y la de nuestros hijos, con lo cual tenemos que hacer llegar esta información a nuestro entorno, para que nuestro entorno esté en aviso, para que me puedan ayudar si hago una llamada a las 3 de la mañana, ¿vale? Es muy importante que demos luz a los problemas de violencia dentro del hogar, porque podemos llegar a tener situaciones extremas en las que vernos muy solos y muy aislados, porque uno de los tipos de violencia, ya lo hemos dicho, es la violencia que hay, es esa violencia social.
La violencia, toda la violencia acaba en el mismo destino, es decir, en la agresión. Cuando una persona es violenta, ejerce la violencia, esto ocurre poco a poco y en diferentes fases. Es decir, no de repente una persona un día se levanta y te da un bofetón. Empieza hablándote mal, empieza no considerando tus opiniones, empieza a controlar el dinero, empiezan los celos. Es como un cúmulo de cosas que al final un día, en un estallido, acaba en el golpe, en la agresión física. Tenemos que prevenir, tenemos que denunciar antes de que llegue la violencia física. La violencia contra las mujeres se caracteriza por una serie de elementos, ¿vale? Pero el propósito principal es conseguir el control de la mujer. Son hombres que se sienten que si no controlan a su hembra es como que no controlan la situación, no son el líder de la manada. Es muy tribal, es un concepto muy tribal, muy parecido a cómo se comportan los animales, que no son seres racionales, ¿no? Los seres humanos somos diferentes, somos seres racionales donde tenemos una capacidad de comunicación, de educar, de corregir errores y de marcar normas de comportamiento. Tenemos que tener claro que además si no decimos nada, los que vivimos alrededor de una situación de violencia de género, somos cómplices también. Quiero que sepáis que los demás, los que vivimos enfrente y oímos a la vecina, cómo llora, cómo le gritan, cómo le golpean, ¿vale? Eso podemos denunciar a la policía, podemos decir esto está pasando en el piso de al lado, ¿vale? Y quizá estamos evitando una muerte en un futuro o estamos evitando que esos niños sufran más, porque esos niños sufren muchísimo, son víctimas en primera persona de esta violencia tan cruel, ¿no? Como es la violencia de género. Se considera ciclo de la violencia de género por lo que hablábamos antes, porque no empieza de repente, ¿vale? Primero se acumula la tensión, ¿vale? Pues lo que hemos dicho, una persona con pocas habilidades sociales, una persona que tiene alguna frustración, algún odio, pues porque ha perdido el trabajo, por una situación económica complicada, etcétera, etcétera, va acumulando tensión, como una olla a presión, ¿no? Como que está que arde, hasta que llega el momento en el que cualquier mínimo detalle, pues hoy me ha salido el arroz un poco más salado, o hoy no he hecho la ensalada que más te gusta, o hoy he hecho pescado para comer en vez de carne, y eso sea el motivo para que estalle la tensión, es decir, para que se genere la bronca, y en esa bronca es donde viene el riesgo de la agresión física. Pero además esto suele ser porque son personas muy manipuladoras, son personas que saben que lo han hecho mal, que después de la bronca incluso lloran y vienen arrodillados pidiendo disculpas, ¿vale? A una mal llamada etapa de luna de miel, de ay, fíjate, no lo voy a hacer más, un ramo de flores para pedir perdón, o vámonos de viaje los dos de parejita, vamos a dejar a los niños con los abuelos y nos vamos los dos solos, que es que lo que nos falta es que no tenemos intimidad, no tenemos tiempo para estar solos. Cuidado, cuidado, esa etapa de luna de miel engaña a muchas mujeres y las hace seguir aguantando hasta que llegue al próximo acúmulo, porque esto es un ciclo, una fase cíclica, al próximo acúmulo de tensiones o al próximo problema personal que genere un odio, esa frustración mal tolerada, mal digerida y proyecte esa violencia contra la persona que tiene más cerca, que es la pareja. Cuidado con esa luna de miel. La acumulación de tensión hace que el agresor se vuelve más susceptible, responde con agresividad y encuentra motivos para el conflicto. Simplemente porque hoy te has puesto esa falda en vez de ponerte un pantalón, eres una cualquiera, tú lo que vas es buscando guerra, tú no entiendes que los hombres te miran, etcétera, etcétera. Y eso no significa que tu pareja te quiera más, eso significa que te quiere controlada, porque tú eres libre de vestirte como quieras. ¿De acuerdo? El estallido de la tensión es cuando la violencia finalmente explota dando lugar a una agresión, tanto verbal como física. Las agresiones verbales hacen mucho daño también porque van menoscabando tu estabilidad emocional, van anulando tu autoestima y te van dejando psicológicamente muy tocada. Es decir, cuando un hombre grita constantemente, o una mujer a un hombre, una persona grita constantemente y va anulando las decisiones de otra, está entrando en dejarla anulada como persona, ¿vale? Con lo cual es muy importante ante el estallido de violencia, de tensión, tener claro que no tenemos que aguantarlo. Si esto ocurre, no es una buena persona con la que vivimos.
Como hemos dicho antes, la luna de miel es esa etapa dulce donde el agresor se siente arrepentido, se disculpa, hace regalos, trata de mostrar su arrepentimiento a la víctima de la manera más comercial, por decirlo de alguna manera. Mira, voy a gastarme dinero en ti para que veas que me importas, pero realmente es una etapa de una falsa relajación. Es decir, esto como ha ocurrido esta etapa de tensión y ha habido una agresión, con esta etapa de luna de miel lo que te voy a hacer es hacerte volverte a hacer sentirte segura dentro de esta vivienda conmigo. Entonces la mujer se vuelve a relajar, piensa, ya no lo va a hacer más, lo perdono, ¿vale? Y no, normalmente aunque tú perdones, el que es un agresor y es una persona violenta volverá a agredir y volverá a tener etapas de frustración mal tolerada, y como no tiene habilidades sociales volverá a agredir. Con lo cual tenemos que ser muy cautas, y esa etapa de luna de miel a aprovecharla como etapa de salir de ese entorno, de aprovechar esa etapa de calma del violento para salir del entorno, marcar distancia. Las mujeres permanecen con sus agresores siendo víctimas de violencia de género por miedo, principalmente, por depender emocionalmente de sus parejas, porque como hemos dicho las anulan, las dejan sin autoestima y las dejan muy tocadas psicológicamente, muy hundidas, por pena, porque consideran que están enfermos y les tienen pena y lástima, por vergüenza, muchas veces por vergüenza, ¿vale? Quiero que sepáis que todas las mujeres, esto nos puede pasar a cualquier persona y a cualquier pareja, ¿vale? Con lo cual no tenéis que tener ninguna vergüenza. Hay víctimas de violencia de género de todos los estamentos económicos, de todos los estamentos sociales, con estudios, sin estudios, con más nivel y con menos nivel económico. Es decir, esto no es algo de gente pobre o de gente límite, no, esto es algo de gente violenta y gente víctima de la violencia, nada más. Importante también por pensar que hay que aguantar, que a mí me educaron en mi casa, mis padres llevan 50 años juntos y yo tengo que aguantarlo. Bueno, pues no tenemos que aguantar todo lo que ocurra, tenemos que pensar en nuestra libertad como personas y sobre todo en que tenemos que estar vivas, que nos queremos vivas a nosotros y a nuestros hijos. Por la dependencia económica, muchas veces es la dependencia económica la que limita. Fundamentalmente una mujer debe tener estudios, debe tener trabajo, acceso al mundo laboral para no depender nunca económicamente de un hombre, y así probablemente aguantará menos la situación, ¿vale? Importantísimo tener claro que siempre hay salida, pero hay que poner distancia. Bueno, con respecto al tema de violencia de género nos falta ver cómo debemos actuar, ¿vale? Cuando una mujer se siente intimidada, tiene miedo por ella, por sus hijos y ve que la situación es desbordante, que está sometida y está vulnerada en sus derechos de libertad, y sobre todo que tiene miedo por su vida, por su integridad física, lo primero que debe hacer es acudir a servicios sociales, acudir al centro de salud, ¿vale? Y comentarlo, y si hay una lesión evidente física, pedir un parte de lesiones. Ese parte de lesiones es muy importante a la hora de poder realizar una denuncia y tener una prueba física, que no siempre sabemos que la violencia también puede ser psicológica y no tendremos un parte de lesiones como tal, pero sí tendremos el reflejo dentro del programa SIBIO de Consellería, ¿vale? Que el profesional de salud, tanto el médico como la enfermera, como la trabajadora social ha podido reflejar, ¿vale? Para poderlo presentar después y que quede constancia en su historia clínica de cara a la presentación de la denuncia, ¿vale? Quiero que sepáis que además existen dentro de la policía, ¿vale? Tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de Policía Local como de Guardia Civil, ¿vale? Existe una unidad específica de protección, ¿vale? Para la mujer que está sometida a este tipo de violencia de género. Eso es muy importante, ¿vale? Porque eso ha supuesto un cambio importante en la actitud de los cuerpos de seguridad del Estado referente a este tipo de violencia, y les han formado, han hecho que haya muchas mujeres involucradas en esos cuerpos de seguridad del Estado para este tema específico, con lo cual resulta mucho más fácil para una mujer en esta situación tan delicada abrirse y comentarlo con ese tipo de profesionales. Quiero que sepáis que no estáis solas, que siempre vais a tener el apoyo, ¿vale? de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Y del personal sanitario y de servicios sociales. Importante, si vamos a salir del domicilio y no sabemos si vamos a poder volver, yo recomiendo coger una pequeña mochila con algo de ropa si no está el agresor presente, para que no sea muy evidente.
o planificarlo de un día para otro y dejar una mochila de ropa, por ejemplo, en casa de una amiga. Importante, salir de casa con tu documentación, con tu móvil. ¿Por qué? Porque será más fácil a la hora de identificarte para poder poner la denuncia. Todo esto si la situación es un poco meditada y da un poco de tiempo hacerlo. Si es una situación urgente hay que llamar al 016 y salir rápidamente donde está ese agresor violento, ¿vale? Muy importante también a tener en cuenta es que tengamos claro que no estáis solas, que siempre va a haber profesionales que van a estar a vuestro lado, ¿vale? Repito, enfermería, médico y personal de servicios sociales. Además, todos los grupos, todos esos 3 estamentos profesionales tienen el programa Sibio dentro de Consellería, dentro de la historia clínica de Abucasis, que es el programa donde reflejan todos vuestros datos médicos. Existen mitos sobre la violencia de género, mitos sobre que es algo cultural, que vivimos desde la época de las cavernas, venimos de un patriarcado, ¿no?, estamentado. Entonces, ¿qué mitos podemos decir que existen con referencia al maltrato? Pues que la mujer se lo busca o que se merece ese maltrato, que también existen hombres maltratados en proporción muchísimos menos y nos parece fatal también que maltraten a los hombres. No se debe maltratar a nadie, ¿vale? Y mucho menos a la infancia, a los niños, que a veces son las principales víctimas de esta situación. Una mujer golpeada no cambia su situación porque no le guste, no la cambia porque a lo mejor no ha visto una puerta donde pedir ayuda, no ve un apoyo, un refuerzo en las amistades, en la familia, y al final tiene que recurrir a las fuerzas de seguridad del Estado y al personal sanitario. Importante, si trabaja, trae lo que necesita a la casa y trata bien a los hijos, pues ya es un buen padre. Bueno, será un buen padre, pero puede ser un buen padre y un violento con la madre, con lo cual si es un violento con la pareja, eso es violencia de género, aunque sea un buen padre, que no suele ocurrir porque normalmente el que es violento para todo, pero hay casos también, ¿vale? Es muy importante que tengamos claro que en esta sociedad en la que vivimos, por muchos conceptos que tengamos antiguos o anticuados, no podemos tolerar que ninguna mujer viva ni sometida, ni ultrajada, ni mucho menos agredida. Bueno, importante también a tener en cuenta es que existe un mal concepto de que la violencia de género solo existe en las clases bajas, que eso solamente pasa en sitios donde no hay demasiada educación, que donde hay una pareja de cierto nivel, que han estudiado carrera, que viven moderadamente de clase socioeconómica medio alta, que eso no ocurre, que eso no se da, porque es como que realmente el maltrato lo relacionan con una falta de educación o de medios económicos, y eso es mentira, ¿vale? Hay maltrato en todos los niveles, en todos los estamentos. Por desgracia es una epidemia casi tan grande como la que estamos viviendo, o casi que peor. Llevamos muchísimos años de lacra y muchísimas mujeres muertas. Importante también a tener en cuenta, la violencia verbal es mala porque es por la que empiezan a minar la autoestima de la víctima. Y algo que tenemos que tener muy claro es que una persona que llega a pasar esa barrera, que llega a agredir verbal, física, psicológica y anular y apartar y aislar del círculo a una mujer, es una persona que no te quiere, es una persona que no es sana, que no nos hace falta cerca, que no es ningún buen ejemplo para criar a nuestros hijos, y sobre todo que eso no es amor, eso es violencia de género. Quiero que sepáis que existen entidades colaboradoras, aparte de, por supuesto, las administraciones públicas, tanto la sanitaria como las fuerzas de seguridad del Estado, que siempre os van a escuchar y os van a atender cuando vayáis a poner una denuncia y van a por el parte de lesiones y os van a tomar los datos y os van a ayudar. También existen entidades, ¿vale?, que funcionan en coordinación, ¿no?, con las administraciones públicas. Una de ellas, por ejemplo, en Valencia, es el Centro Mujer 24 Horas, que dispone de pisos para poder tener a una mujer con sus hijos allí un tiempo, ¿vale?, de ayuda.
disponen, está abierto 24 horas al día, 365 días al año, da igual que sea Navidad, que Nochevieja, vais a tener ahí siempre el apoyo. También allí hay un grupo de mujeres que son abogadas, que son psicólogas, que os van a ayudar en todo el proceso de la denuncia, en todo el proceso para hacerles entender a vuestros hijos y a vosotras la situación tan difícil que se está viviendo, y además trabajadoras sociales que os van a ayudar a mirar qué ayudas hay o en qué os puede ayudar, ¿no?, la administración pública. También existen asociaciones como la Fundación Alana, ¿vale? La Fundación Alana también lleva ayudando muchísimo a las mujeres víctimas de violencia de género desde hace muchísimos años, incluso tienen un plan de inclusión laboral, ¿vale? Y también, por supuesto, nuestra asociación RUMI también tiene su plan de igualdad y también desde aquí se os puede ayudar, ¿vale? Bueno, desde la Asociación ROMI de Mujeres Gitanas sabéis que estamos haciendo estos vídeos de promoción de la salud y de prevención, ¿vale? Es muy importante que sepáis que estamos aquí para aportar la información y sobre todo para ayudaros en lo que necesitéis.